Huyó. Mi abuela huyó del pueblo y mi mamá de la casa, mi tía de las golpizas y mi hermana de las amenazas. Pasaron los años y cada generación de mujeres en mi familia ha tenido que huir de la violencia sobre sus cuerpos, y aún así, vayan a donde vayan, nunca hemos logrado escapar. Pocas cosas sé de la historia de las mujeres de mi familia, y aún así, son tan graves que por mucho que no se han querido hablar, lo poco que se les escapa solo ha dejado rastro de violencia, llanto, cuerpos maltratados y decisiones desesperadas. Crecí pensando que era afortunada, que mi familia era perfecta y que no habían fallas. Mis papás, al ser cristianos, obedecían a una serie de reglas que, al parecer, garantizaban un hogar estable, amoroso y próspero. La semana transcurría con normalidad. Mamá era quien traía el dinero a casa y papá se encargaba de las tareas del hogar, incluido el cuidado de mi hermana y el mío. De lunes a sábado, él nos ayudaba con las tareas del colegio y los domingos eran para ir a la iglesia. Papá estudiaba para ser pastor. Todo parecía estar bien. Para mí no existía otra forma de concebir el mundo, de sentirme segura y a salvo en el hogar soñado. Sin embargo, esa era mi suerte. Suerte. Qué difícil pensar que es cuestión de azar el que uno nazca y pueda gozar de una familia amorosa. Sin saberlo, hasta mis 12 años mi vida simplemente había sido la excepción a la regla que luego me costaría entender, aceptar, esa de la violencia intrafamiliar y la familia disfuncional. No creo que haya sido mi responsabilidad haber notado antes la dinámica violenta que existía entre mis papás. Cuando empezaron las peleas, yo lloraba, pero a mi hermana poco o nada le importaba lo rápido que se derrumbaba la relación familiar. ¿Acaso ella sabía algo que yo no? ¿Qué había tenido que vivir ella para que estas discusiones por dinero le parecieran tontas? ¿Eran posibles peleas más graves? Me preguntaba. Qué ingenua fui. Con los días, las palabras y los actos, iría entendiendo que mi familia nunca había sido como hasta mis 12 años me la habían inculcado. Todo ese teatro de lo cristiano no era más que una excusa para eximirse de sus responsabilidades y perdonarse de lo mal que habían actuado. Mi mamá nació en Mariquita y es la mayor de 3 hijos. Con su hermana solo se llevan 1 año, luego de que mi abuelo, típico macho de pueblo, borracho y echador de bala a caballo, violara a mi abuela mientras ella estaba en dieta recién parida de mi mamá y la dejara embarazada de mi tía, una hija que no quería ni podía tener. En medio de las frecuentes golpizas, la situación económica precaria y un embarazo producto de la violación cometida por su esposo, mi abuela decidió tomarse una pastilla para abortar. Las pastillas no cumplieron su efecto. A pesar de las circunstancias, el aborto nunca sucedió. Su cuerpo no lo permitió y mi abuelo también la presionó al obligarla a gestar. Más tarde, esta decisión solo sometería a mi abuela a vivir con culpa, pues durante 7 años, desde su nacimiento, mi tía tuvo una complicación en la cabeza que la mantuvo muy enferma, producto de la pastilla que mi abuela se había tomado durante el embarazo. Y al final, tuvo que pedirle perdón a su Dios. No bastando con todo lo que ya sufría como mujer, esposa y madre, sus creencias la hicieron pensar que la enfermedad de su hija era un castigo divino por haber querido abortar. Pedía perdón y trataba de explicarle a su Dios que habían sido las circunstancias, que vivía muy mal, que la golpeaba a su marido y a veces ni siquiera tenía que comer. Ella solo había querido salvarse y salvar de esa mala vida al feto que no quería gestar, pero ya estando viva y tan enferma, le suplicaba que la curara o que se la llevara. No soportaba ver a su hija sufrir más. ¿Con qué culpa cargaba mi abuela? Al parecer el peor señalamiento era para ella por la autonomía que había ejercido sobre su cuerpo y no para el victimario que era mi abuelo golpeándola, violándola y obligándola a gestar. Culpa y siempre la maldita culpa. Todo lo que hagamos las mujeres para protegernos y detener la violencia sobre nuestros cuerpos cuestiona nuestra capacidad de decisión, nuestros deseos y la libertad con la que anhelamos llegar a transitar el mundo. El instinto de supervivencia la arrinconó a huir. Era tanto el maltrato que aun cuando la carne sangraba y sanaba, dolía y quedaba marcada, el alma ya no lo soportó, y el deseo por mantenerse a salvo la hizo escapar junto a sus hijas y su bebé, luego de una golpiza que al parecer marcaría el final. Ya en la ciudad, el hambre dolía y la plata no alcanzaba. Mi abuela se tuvo que prostituir durante un tiempo y aún así, el negociar con su cuerpo no le garantizó poderle dar una buena vida a sus hijas. Abandonó a mi mamá y a mi tía de nuevo en el pueblo. Ellas quedaron a merced de su papá, el tipo violento que las había obligado a emigrar.
Para ellas, la historia no fue diferente. La sistematicidad de la violencia permeaba todos los espacios, los cuerpos, las creencias y se reproducía con el paso de los años. La historia se tornaría peor. Tiempo después del abandono, mi mamá y mi tía lograron llegar a Bogotá. Tenían 15 y 14 años respectivamente, y hasta su procedencia las vulneraría aún más. Al ser mujeres y venir de un pueblo, la estigmatización en la ciudad fue peor. Conocieron a 2 hombres, mi mamá, a quien sería el papá de sus hijas, y mi tía, al hermano de él. 2 hermanos y 2 hermanas, una unión que resultaría mal y quedaría amparada en el silencio de la complicidad familiar. Mi mamá quedó embarazada de mi hermana a los 16. Ella y mi tía muy pronto tuvieron que afrontar una vida de esposas, y no precisamente por ocupar un lugar importante en la consolidación de una familia, sino que al ser concebidas como propiedad privada de sus parejas hombres, muy pronto repetirían la historia de su mamá. El maltrato era constante y para disponer de sus cuerpos de forma violenta servía cualquier excusa. A la sistematicidad con la que ocurrieron los vejámenes no la llamaría golpizas aisladas, pues por las diversas formas en las que las lastimaron y la frecuencia con que lo hicieron, diría que durante mucho tiempo ellas fueron torturadas. Tal vez no son muchas las historias que conozca, pero lo cierto es que no tuvo que haber existido ninguna, y aún así, esas tantas veces solo dieron muestra de la intención de arrebatarles la vida poco a poco. De mi tía, una de las memorias más dolorosas es de cuando mi tío la sacó de la casa en medio de una golpiza, la agarró con histeria del cabello y estrelló su cara contra la pared. En medio de todos y a los ojos de quien presenciara, era él su dueño y ella el cuerpo que sangraba. A nadie pareció importarle. Si eso era frente a todos, ¿alguien imaginaba lo que de puertas para adentro podía pasar? Ese encierro, el vivir en el anonimato y doliendo en la intimidad de su propia casa, tuvo que vivirlo mi mamá. Fueron muchas las veces que mi papá la escondió del mundo, los vecinos, su familia y los amigos. No quiso que nadie supiera de lo que él era capaz de hacerle. Le machucaba los dedos, raspaba su cara con una esponjilla y llegó a apuñalarla en una pierna. Ella aún tiene la cicatriz. ¿Qué podía hacer mi mamá frente a ese maltrato? Las constantes amenazas de muerte y la manipulación a la que la sometía mi papá. Quizás aguantó mucho, quizás el miedo la dominó. Había crecido viendo cómo su papá golpeaba a su mamá y ahora era ella quien calzaba los zapatos de aquella mujer que siendo niña la abandonó. Nunca ninguna fue culpable del dolor que sus pieles guardaban. Siempre fueron ellos. Lo hicieron una y otra vez. Todas las veces se vieron jaula adentro, aprisionadas en los barrotes, queriendo romperlos para alcanzar la libertad, la vida fuera de los golpes, fuera de la mutilación que estos hombres les causaban a su paz. Nunca parece saberse cuándo es el final, hasta que con suerte y como robándole la ventaja a la muerte, somos nosotras mismas quienes lo ponemos. Pero hace falta mucho más que valor para hacerlo. Siempre es fácil desde el privilegio de quien no lo sufre, pero nunca nos damos cuenta del daño tan profundo que causa la violencia con los años y lo difícil que es identificarla y detenerla. A mi mamá le costó 21 años lamerse las heridas, saberse valiente y lograr abrir la puerta para nunca regresar. Se separó. Mientras ella huía de aquel fantasma que habitaba en la casa, mi hermana y yo quedamos solas, luego de que mi papá también se hubiera ido. Lo que durante tantos años me habían escondido salió rápidamente a flote y eran tantas cosas opuestas al imaginario que tenía que sentí rabia al ver con cuánta hipocresía la religión machista había logrado que en mi familia se escondiera la violencia, el engaño y toda su repercusión. Por la religión que mis papás profesaban, mi hermana creció bajo unas reglas que le coartaban la libertad sobre su cuerpo, por lo que a partir de la separación, en medio del abandono de mis padres y el deseo por probar lo prohibido, se lanzó a vivir su sexualidad desafiando toda norma. El afán con el que salió a experimentar obedecía a un deseo implícitamente patriarcal, por lo que ocupó espacios que no le correspondían solo para merecer experiencias que creyó le otorgarían la libertad. Lo cierto es que solo consiguió deteriorar su autoestima y quedar embarazada de un hombre que tenía otra relación.
Esto hizo que se expusiera ante la violencia de aquel tipo, que siendo falto de responsabilidad sexual y afectiva, pretendió desaparecer todo rastro de sus actos irresponsables al querer obligar a mi hermana a abortar, hostigándola hasta el punto de vivir constantemente amenazada, pues él advertía que si no abortaba por las buenas, la encontraría y la patearía hasta matarle al bastardo, como lo solía llamar. Siempre queriendo decidir sobre nuestros cuerpos, violentando la capacidad de gestar y nuestra decisión a vivir de manera plena nuestra maternidad. Mi abuelo había obligado a mi abuela a gestar y a parir, cosa que repercutió en la relación de ella con sus hijas, y ahora la pareja sexual de mi hermana la quería obligar a interrumpir de manera violenta su embarazo, amenazándola y haciéndola vivir con miedo. Pero ahí estaba mi mamá. Como mujer y madre, acompañó en su decisión a mi hermana, dándole las garantías de vivir su embarazo y maternidad de manera amorosa y coherente con su plan de vida. Pero lo cierto es que parece que ningún espacio o cuerpo se le escapa al sistema patriarcal, porque si no es en el aislamiento de nuestras casas, en manos de nuestro esposo, pareja o algún familiar, la calle tampoco nos representa un lugar seguro y los desconocidos parecen ampararse en el olvido. Cuando tenía 12 años, iba camino al colegio en uniforme de diario. No quedaba lejos de mi casa, así que parecía no haber problema de ir sola hasta allá. Pero a aquel tipo de gorra y bigote no le importó la hora del día o lo expuesto que llegó a estar. Sin más que una mirada rápida aquí y allá, se aseguró de que no viniera nadie y detuvo su caminar para marcar sus pasos hacia mí. Se me lanzó con firmeza y con una mano me puso contra la pared, con la otra alzó mi falda y tocó mi vulva por encima de la ropa interior. Yo solo acerté a cruzar mis brazos y ponerlos como protección. Imaginaba defender mi cuerpo aunque solo pudiera cubrir mi pecho y parte de mi mentón. Tuve miedo y solo esperaba a que no sucediera algo peor. Me mantenía con los ojos cerrados y fue el sentido del oído el que me alertó de la salvación. Una mujer venía con sus hijos y puso en jaque las intenciones de aquel depredador. Al escuchar a la señora, este se detuvo y ágilmente se largó. Lo hablé en el colegio y también en casa, y en ninguno de los dos espacios llamó lo suficiente la atención. Qué indiferentes nos hemos convertido frente a la violencia que nos deja marca en la mente, pero no rastro en la piel. ¿Cuál ha sido la narrativa con la que nos deshumanizaron para que frente a nuestras denuncias siempre las minimicen y nos digan que agradezcamos porque no fue peor? Quizás da rabia y tal vez no pase de alguna recomendación, pero la impunidad nos ha enseñado a hacer algo mejor. Siempre se piensa 2 veces antes de denunciar, porque lo usual es que nos llamen exageradas o mentirosas, nos cuestionan la hora, la ropa y cada decisión, para alegar que si no hay semen, una foto o el video de lo que sucedió, no hay pruebas suficientes y podríamos dañarle a alguien su reputación. Con qué compasión se mira a los abusadores, entre el silencio, las barreras machistas y la misoginia con la que nos enfrentamos en la casa, el colegio, las universidades, el trabajo, las instituciones y el sistema penal. Lo normal es que nos sigan violentando de día y de noche, dentro y fuera, sobrias o ebrias, solas o con el mundo alrededor. ¿Se dan cuenta de la estructura tan sólida que existe para violentar los cuerpos feminizados y hacer como si nada pasara? Todas las mujeres hemos sido violentadas, pero curiosamente nadie conoció a un violentador. Hace falta cuestionarnos y cuestionar nuestro entorno habitual para darnos cuenta de que hay fallas y de que esto no es normal. Muchos de estos abusadores pasan la vida entera aprovechando las fallas para quedar sin rostro y sin nombre, como el tipo que intentó violarme una mañana en mi casa. Daban las 10 a.m. y el sonido del timbre me despertó. Era mi abuelo y unos hombres que lo acompañaban. Estaban haciendo unos arreglos en la tubería de la casa y necesitaba que estuviera pendiente para abrir si me llamaba. Entré dormida, minutos después volví a escuchar el timbre, así que bajé a abrir la puerta como previamente me indicó. Como en un principio había visto que mi abuelo estaba acompañado por otros hombres, supuse que quien estaba en la puerta era uno de ellos, alguien conocido. No pensé que tuviera otra intención. Lo que no sabía era que el tipo era un transeúnte que simplemente había estudiado la situación y, aprovechando la distracción de mi abuelo y mi poca atención, simuló ser del equipo de trabajo para luego, estando solo, yo no dudara en atender a su llamado y abriera la puerta sin pedir razón. Lo vi y él de inmediato me dijo que necesitaba el número de un contador que para verlo me obligaba a dar unos pasos hacia atrás y quedar en una posición indefensa. Algo estaba mal, podía sentirlo.
Simulé hacer caso a su petición y en cuanto lancé mi cuerpo hacia atrás, él se abalanzó sobre mí. Con una mano pretendía entrarme y con la otra apuntó a tocar mi vulva, la pellizcaba y con fuerza insistía en debilitarme para lograr su designio. Por lo bajo y la contextura ancha que lo caracterizaba, quedó atorado en la puerta. Afanado por lograr entrarme, se desesperó y perdió fuerza, así que tuve tiempo para agarrarme de un pedazo de la reja de la puerta y empecé a golpearlo con ella. No le di tiempo para que tuviera ventaja. Golpeé su cuerpo y su cara. Él no me soltaba y hasta el día de hoy no sé si algo me gritaba. Tengo una memoria muda de ese momento. Solo sé que luchaba y luchaba para salvarme, pues sabía que si no lograba cerrar esa puerta que ingenuamente había abierto, algo muy malo me podía pasar. Y sí, lo logré. Saqué al tipo de mi casa, cerré la puerta y luego de asegurarme de haberla trancado, corrí para gritar por la ventana y alertar a mi familia que vivía en la misma calle. Los hombres salieron a buscarlo, pero nadie encontró a aquel tipo de pantalón de drill y camisa de rayas, que un día había decidido irrumpir con mentiras en mi casa para violarme. ¿Qué excusa había para esto? ¿Estaba en la calle? ¿Era una hora peligrosa? ¿Mi ropa era la causante? Ese día usaba una camisa grande y una pantaloneta azul cielo de terciopelo. ¿Alguien diría que me lo estaba buscando? Veo la historia de las mujeres de mi familia, de mis amigas, las de las que no conozco y todas las de las mujeres que han atravesado mi cuerpo, para hacer una radiografía de lo que hoy sufro y sano, para entender que ninguna nunca ha tenido la culpa y que siempre han sido ellos y la cultura machista los que nos han dejado un lugar invisible en la historia de nuestras vidas, como si les pertenecieran, como si no tuviéramos el derecho a vivir libres de maltrato, siendo dueñas de nuestro propio placer y sin temor a decidir qué ropa usar o qué tono de labial nos queramos poner. Me la paso constantemente inspirada por las mujeres que me rodean, las veo y no me queda más que admirarlas. Cada una ha hecho con lo que ha tenido lo que ha podido. Y aunque a todas nos queda tanto por aprender, la fuerza que veo en ellas me recuerda la autonomía que me pertenece y el amor que puedo encontrar en sus brazos todas las veces que el mundo, allá afuera, insista en no permitírmelo sentir. Mi mamá ahora es la mujer capaz de imaginar y hacer. Materializa sus sueños inspirada por todo el trabajo que durante años ha hecho a través de su academia de belleza. Mi hermana es una madre feliz y en constante aprendizaje. Hace poco llegó un nuevo bebé a su vida y a la de nuestra familia. Yo, por mi parte, encontré en el maquillaje y la moda la herramienta más valiosa con la que puedo resignificar mi cuerpo. Al deterioro que quisieron someterlo todos los hombres que me acosaron, abusaron, silbaron en la calle e intentaron violar, les di la vuelta y juré no entregarles mi libertad. Mi abuela, mi mamá, mi tía, mi hermana, mis amigas y yo somos la trinchera que de forma dolorosa y resiliente hemos construido. En lo vulnerables que hemos sido, nos hemos encontrado y hemos hecho de nuestros pasos los instrumentos para abrir los caminos. Todos conducen a la utopía de habitar nuestros cuerpos y el mundo siendo más felices, reconociéndonos poderosas y valiosas, orgullosas de nuestros talentos, nuestras decisiones y nuestra piel. Muchas veces desconocemos los procesos que tenemos las mujeres para dejar atrás el miedo y poder perdonar tanto dolor que nos causaron. No todas transitamos el dolor de la misma manera y cada una tiene tiempos diferentes, por lo que no desconozco mi historia, pero tampoco subestimo las de todas aquellas que aún no se han atrevido a hablar. Soy a partir de todas y todas también han logrado ser a partir de mí. A la violencia con la que nos han tratado, respondemos unidas y con la rabia mostrándole los dientes a la guerra femicida sobre nuestros cuerpos. En el abrazo, las palabras y la empatía, nos juntamos para curarnos las heridas y recordarnos que dejamos de ser una para habitar el rostro de todas. Estamos vivas. Me visto y me maquillo como se me da la gana. Esta es mi declaración de guerra ante la mirada lasciva del patriarca que me señala. Soy y siento, duelo y muerdo, vivo y bailo, rabío y salto, vuelo y vuelo, vuelo muy alto y me voy con todas, lejos de sus maltratos. Y esta soy yo, pero ojalá algún día seamos todas, que el amor nos salve y la gallardía de reconocernos vulnerables nos permita librar del dolor y este solo nos enseñe, nos haga más resilientes, se lleve muy lejos el temor. Porque me niego a vivir con miedo y me rehúso a aceptar la culpa con la que cínicamente nos han obligado a andar. No soy suya ni soy de ellos, soy mía, de mis deseos, de mi placer y la libertad con la que quiero caminar, sentir,
reír y besar. Creo en el poder de contar nuestra historia, de hablar para entendernos y perdonar, para conocer los contextos en los que hemos crecido y atrevernos a cuestionar. Del otro lado del miedo nos encontramos libres y hemos logrado sabernos poderosas. Las barreras han quedado pequeñas y hemos tumbado el sistema patriarcal. Somos juntas, valientes y valiosas. Gracias, vida, por las mujeres que después de sus batallas me otorgaron la libertad.